a sus discípulos, ¿verdad? Mire, desde el versículo 16 volvamos a leer. Váyase al versículo 16, hay un subtítulo ahí. Si usted tiene la Reina Valera, dice la Gran Comisión. El versículo 16 empieza, 2:13. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tomen su asiento, por favor. Es tremendo el mandato que les da a sus discípulos el Señor Jesús antes de partir al cielo, antes de ir a la diestra del Padre. Y decíamos el día viernes, es verdad, Jesús vino aquí y estuvo entre nosotros, 100% hombre, 100% Dios, vivió nuestras mismas luchas, las mismas tentaciones, pero venció, fue sin pecado. Y cuando terminó la misión aquí, en esta tierra, de destruir las obras del enemigo, de morir en la cruz del Calvario para salvarnos y resucitar venciendo a la muerte, el pecado y las tinieblas, fue a la diestra del Padre, fue a sentarse al lado del Padre, Cristo Jesús, ¿verdad? Pero Él no deja de tener un atributo que nosotros conocemos que es real y la Biblia lo habla, ¿verdad? Es su omnipresencia. Él es omnipotente, todopoderoso. A un bebé dice amén ahí. Amén, dice el bebé, ¿verdad? Gloria a Dios, está aprendiendo a glorificar. También Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Omnisciente quiere decir que Él todo lo sabe. No hay nada que esté fuera de su sabiduría, de su pensamiento. Él lo sabe todo. Pero también es omnipresente. Diga conmigo, omnipresente. Y eso quiere decir que Él está en todos lados. Como cantábamos, Él es nuestra plenitud. Él llena todo. Si usted se va a lo profundo del mar, a 1000 metros debajo del mar, Él está ahí. Si usted se va al cielo, lo más alto, donde no hay más que solo nubes, a Él está ahí. Si usted se va a la montaña más alta, Él está ahí. Si usted se va al pozo más profundo, Él está ahí. Dios está en todos lados. Y a su nombre. Amén. Por eso no podemos escapar de Él. No podemos escapar de su presencia. Y si somos discípulos, necesitamos vivir en obediencia. No vaya a ser que nos toque como Jonás, ¿verdad? Sabiendo el propósito de nuestra vida y huyendo de su voluntad, pero en algún momento nos alcanzará su promesa, nos alcanzará su misericordia y vamos a venir a Cristo por las buenas o por las malas. Vamos a servirle por las buenas o por las malas. Tú eliges, ¿cómo quieres? ¿Por las buenas o por las malas? Él es misericordioso. Mientras haya vida, hay esperanza. Y Jonás se fue a otro lado, pero él tuvo que entender que de los propósitos de Dios ninguno se escapa. Me dicen que estoy predicando muy animado. Dice. Eso va a pasar. Bien, le voy a pedir a 2 varones que me ayuden a bajar, por favor, este púlpito. Este está bien, mi hermano. Este está bien, no se preocupe. Este está bien. Ayúdenme una ayudita. Me dicen que las clases... Ahora, ahí estamos mejor. Ahí estamos. Ahora sí ya nos soluciona el hermano. Está mejor. Bien, gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque a veces las clases escuchan la palabra de acá y no se entiende lo que están hablando ellos allá. Gracias por lo mucho. Vamos a tratar de no hablar muy fuerte, pero usted va a tomar atención.
Entonces hablábamos sobre esto, no sea que seamos como Jonás, que el Señor habiéndonos dado un llamado. ¿Cuántos tienen un llamado? Levanten la mano. Amén. Oye, solamente la mitad de ustedes. ¿Cuántos tienen un llamado? Amén. Los que no levantaron la mano, también tienen un llamado. No lo duden. Todos tenemos un llamado de Dios. Todos tenemos una gracia, dones, talentos que Dios nos ha dado, un ministerio. Dios nos ha entregado una asignación. Por eso quiero que estés seguro de esto. Solamente que algunos no están caminando en eso o no lo han descubierto completamente. Porque son nuevos, porque han estado distraídos o porque de alguna manera se han apartado de la voluntad de Dios. Pero yo quiero preguntarle que usted esté seguro, ¿cuántos tienen un llamado en esta mañana? Pero levántenme la mano todos, pues. Vamos, ¿cuántos tienen un llamado? Sea consciente de esta verdad. Porque si usted no es consciente de esta verdad, usted va a quedarse de brazos cruzados y se va a poner ahí sin hacer nada para esperar que pase el tiempo y solamente va a existir. Yo quiero decirle que tenemos un propósito. El propósito de algunos está en las artes, el propósito de algunos está en los medios, en la educación, en la salud. Tenemos muchos hermanos que se están destacando en distintas áreas. Pero tenemos un propósito supremo antes que todas estas cosas, y es adorar a Dios. Diga conmigo, adorar a Dios. Glorificarlo. Todo lo que hagamos, lo hagamos para su gloria. Pero la iglesia también tiene un porqué existe en este mundo y por qué Dios la puso aquí. Y de eso está hablando este versículo que hemos leído, ¿verdad? Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El propósito supremo del ser humano es que ha sido creado para adorar a Dios, para glorificar a Dios. Pero el propósito de la iglesia es lo mismo. ¿De qué manera logramos que todas las naciones adoren a Dios, que todas las personas adoren a Dios? Con la tarea que se desprende de este propósito y este llamado, y es hacer discípulos. Diga conmigo, hacer discípulos. Todos queremos que adoren al Señor. Usted quiere que su familia conozca al Señor y le adore. Amén, lo sé. Usted está haciendo de todo para que sus hijos aprendan y conozcan la palabra y conozcan a Dios. Y ese es un deseo muy lindo. Pero el discipular va mucho más allá de un deseo. Tiene que ver con acción, tiene que ver con sacrificio, tiene que ver con renuncia. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Renuncie. Tome su cruz y sígame. Te pregunto, ¿estamos siendo verdaderos discípulos o todavía estamos viviendo para nosotros mismos? Todavía estamos viviendo para nuestros intereses personales solamente. Todavía estamos metidos en egoísmo o en hipocresía. ¿Cómo estamos viviendo la verdad bíblica de la gran comisión como personas, como familias y como iglesias? ¿La estamos cumpliendo? ¿Estamos discipulando? ¿Estamos dando testimonio? ¿Estamos afectando a la sociedad? Quiero leerle un testimonio de un joven. Escuche bien. En su último año de universidad, Marco asistió a una conferencia de misiones con algunos de sus compañeros de la universidad. Esa experiencia le dejó un profundo impacto en su vida que le fue difícil explicar a amigos y a familiares en casa. Después de graduarse, Marco regresó a su casa para buscar la dirección del Señor sobre su trabajo, carrera y futuro. Le dijo a sus padres y al pastor de la iglesia que pensaba que quizá Dios lo estaba llamando a ser un misionero transcultural. Sus padres no estaban entusiasmados con la idea, ya que este joven había estudiado ingeniería en sistemas. Su pastor no estaba muy emocionado tampoco. Pero por una razón diferente, Marcos le dijo al pastor que él sentía que debía quedarse en casa, involucrándose totalmente en la iglesia, y que debía prepararse para enviarlo como su primer misionero transcultural. Pero el pastor Martínez tenía una idea diferente, ya que consideraba que la iglesia era muy pequeña para enviar a este joven, y además de involucrarse en misiones o ser alguna ayuda para Marcos. El pastor Martínez le recomendó que si realmente estaba convencido en cuanto a su llamado, debía asistir al seminario bíblico, donde podría prepararse en las misiones y tratar de encontrar una iglesia grande
con la cual unirse durante el tiempo de sus estudios. Tal vez una iglesia grande podría ser más adecuada para ayudar a Marcos. Sin embargo, el pastor le dijo que estaba dispuesto a permitir que asistiera a la próxima reunión de líderes de la iglesia para compartir su llamado y pedirles que oraran por él. El siguiente mes en la reunión, Marcos compartió su carga con el liderazgo de la iglesia y el pastor compartió lo que él sentía que Marcos debía hacer. Puesto que los familiares de Marcos habían sido miembros de la iglesia durante muchos años, varios de los hermanos comenzaron a hacerle preguntas a Marcos. La conversación rápidamente se convirtió en una discusión acalorada por la diferencia de opiniones. A Santiago, uno de los líderes principales de la iglesia, le preguntaron qué consejo debería dar la iglesia a Marcos. Haciendo un resumen, un joven de una congregación fue impactado por el llamado misionero. Sintió en su corazón el deseo y el llamado de ir a otras naciones, a otros lugares a predicar. Lo sintió fuertemente, como nunca antes lo había sentido. Pero cuando comentó esto con su pastor le dijo: ¿sabes qué, Marcos? No tenemos nosotros los medios suficientes, no tenemos la economía, somos una iglesia pequeña. Lo que te aconsejo es que te prepares en el seminario y busques una iglesia más grande que te pueda apoyar y sostener. Entonces Marcos se puso en oración y acordaron con el pastor que Marcos iba a exponer su llamado a la congregación en una reunión de líderes. Entonces, en una reunión de líderes, Marcos expone su llamado, lo que él sentía en su corazón de parte de Dios, y se torna una especie de discusión, porque algunos hermanos decían: no, tú tienes que ir, no, tú tienes que hacerlo hoy, no, tú tienes que, de verdad, cambiarte de congregación, tú tienes que buscar apoyo, tú tienes que prepararte todavía en este sentido. Y muchas personas tenían opiniones. La pregunta es: ¿qué le dirías tú? Lo mismo que su pastor, que él tal vez tenía que ir a otra iglesia grande para que le puedan ayudar. No. La respuesta es no. Donde nosotros estamos, donde el Señor nos plantó, ahí tenemos que dar fruto. Ahí tenemos que tener fe, ahí tenemos que confiar, ahí tenemos que desarrollarnos. No importa si la iglesia es grande o pequeña o está comenzando. Si Dios llama a alguien, si Dios te está llamando, Él te va a capacitar y Él va a proveer. Gloria a Dios si hay la oportunidad de prepararse, porque las misiones no es un juego, no es un chiste. Si uno puede prepararse en la escuela bíblica o en una escuela de misiones, amén. Pero si tampoco hay esa posibilidad, no va a ser un impedimento para que yo lo haga. Entonces, el consejo para Marcos es que él se pueda preparar lo mejor que pueda en oración. Si habían las posibilidades de entrar a una escuela de misiones, una escuela bíblica, amén, prepararse. Pero ahí en la iglesia que Dios le había dado, por pequeña que sea, Dios iba a proveer los medios y los recursos para que él vaya, porque la iglesia debe moverse en fe. Diga conmigo: la iglesia debe moverse en fe. A veces estamos mirando nuestras limitaciones materiales, nuestras limitaciones físicas, nuestras limitaciones intelectuales, pero Dios no se mueve por nuestras limitaciones. Lo que a Dios le agrada es la fe, y lo que mueve su mano es la fe, y lo que hace que las cosas sobrenaturales sucedan en aquellos que creen. ¿En quiénes dijo Jesús que iban a estar las señales, los prodigios, los milagros, las maravillas, el poder de Dios actuando? ¿En quiénes? ¿En los incrédulos? En los que creen. En los que creen. En los teólogos, dijo. En los universitarios, en los que tienen muchos títulos. ¿En quiénes iban a estar las señales y el poder? En los que creen. Digan conmigo: en los que creen. Amados, es necesario prepararse, y gloria a Dios, porque yo estoy constantemente preparándome en la palabra para servir mejor, pero eso no es un impedimento. En algunos momentos habrá la posibilidad de hacerlo, amén, hay que hacerlo. Pero si no lo hay, te vas a quedar de brazos cruzados. Hay que caminar, hay que obedecer. Dios dará los recursos, Dios capacitará. Algunos dicen: no, yo no sé hablar, pastor, por eso no predico la palabra. No, yo no soy bueno para nada, pastor, por eso yo vengo nomás a la iglesia y asisto, y doy mi ofrenda, y doy mi diezmo, y vengo y todo tranquilo. Eso debe ser suficiente. Déjame decirte que no es suficiente, porque el evangelio de Dios en nosotros provoca transformación, pero también provoca que compartamos en la fe, que compartamos el testimonio con otras personas y que hagamos discípulos. Iglesia, estamos haciendo discípulos, estamos influenciando a alguien. Por lo menos tienes una persona a la cual estás enseñando, en la cual te estás impartiendo, en la cual estás invirtiendo tiempo y quizás recursos para que esa persona conozca más a Cristo.
¿O estás solamente preocupado en ti y en tus problemas? Mira el engaño de Satanás, porque el engaño de Satanás muchas veces nos encierra en nuestros propios problemas para que a veces nosotros nos ahoguemos en un vasito de agua y ahí estemos distraídos en nuestros problemitas, ¿verdad? Y mientras Él nos tiene distraídos en nuestros problemas, ni siquiera nosotros mismos nos podemos atender y mucho menos vamos a poder ayudar a otros. Por eso es necesario que nosotros estemos en orden, que nuestra vida esté en orden, que nuestra familia esté en orden, que la iglesia esté en orden. A Dios le interesa que nosotros seamos limpiados por su palabra, que seamos fortalecidos por su Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo viene y hay poder, hay acción, amén. No podemos estar de brazos cruzados y egoístas. Tenemos que evangelizar, tenemos que discipular, tenemos que adorar, tenemos que servir, tenemos que hacer algo para la obra del Señor, y lo que Él ha puesto en nuestras manos lo vamos a poner al servicio de Dios, sea poco o sea mucho. Dile al que está a tu lado: tú tienes algo que Dios te ha dado. ¿Qué estás haciendo con lo que Dios te dio? ¿Cómo estás sirviendo a Dios? Amén. Tú tienes algo. Indudablemente todos tenemos algo para darle al Señor. Y mientras lo usamos, mientras más lo usen, Él irá añadiendo. Pero no te ahogues en tus propios problemas. Eso es lo que el diablo quiere, que tú te preocupes por ti mismo, por tu negocio, por tu casa, por tu propio yo. Y cuando nosotros no tenemos la fe y la fuerza necesaria en su palabra, en la oración, en el compartimiento, en la comunión, el enemigo nos tiene ahí distraídos en nuestros problemitas, ¿verdad? Y no estoy minimizando los problemas, porque muchos problemas son grandes, todos los tenemos, yo también tengo problemas, pero si solo me ocupo de mí mismo, no voy a poder cumplir la gran comisión. Debemos dejar el egoísmo, debemos dejar la hipocresía y preocuparnos también en la gran comisión, porque si hemos sido creados para adorar, la tarea como iglesia que tenemos es hacer discípulos para que otros también adoren al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mientras hay vida y esperanza, este mundo pronto se acabará y tenemos que alcanzar a los más que podamos para Cristo. Porque qué triste sería, ¿verdad?, que nuestros familiares, que las naciones, que los niños, que países o pueblos enteros se pierdan sin Cristo. La Biblia dice que Él no vendrá hasta que el último de los hombres haya escuchado del Evangelio. Pero también es una responsabilidad de la iglesia hacer cumplir esa palabra. Y hay misioneros por todo el mundo, pero faltan, los obreros faltan. Dile al que está a tu lado: faltan obreros. Dios te necesita a ti, Dios te necesita activo. ¿Ven? No sé si podemos ir un poquito más, no sé si se ve, querido Rubén. Allá me lo estaba arreglando un poquito. Vamos a tratar de ir rápido con esto. Entonces vieron el ejemplo de Marcos. Muchos cristianos tienen ese problema, y las iglesias también. Quiero, por favor, que se pueda ir a Juan 17:14. San Juan 17:14. No se confunda con primera, segunda o tercera de Juan, que está al final. San Juan capítulo 17, versículo 14. Del 14 en adelante hasta el 21 vamos a leer. Uno más. Antes que leamos ese versículo, entienda, miren, ¿por qué estamos avanzando esta lección de la iglesia y las misiones? Hacer énfasis en la naturaleza local y global de la gran comisión. Vamos a leer también Hechos más adelante. Entender que para una iglesia local sea efectiva en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, también debe ser fuerte en su propia Jerusalén. Como dijo Oswald Smith, la luz que brilla más lejos, brilla más fuerte en casa. O sea, en otras palabras, si queremos ir a otras naciones, si queremos hacer misiones en otros lados, primero debemos ordenar la casa. Dile que está a tu lado: primero debemos ordenar la casa. Ya, eso es lo primordial. Tenemos que ordenar la casa, el interior personal, pero también la casa, la familia, la iglesia local. ¿Amén? El tercer punto dice: hacer hincapié especial en que el propósito de la iglesia es adorar a Dios. Ese es el propósito principal. Pero la tarea primaria de la iglesia es hacer discípulos local, aquí en el plan 3000 en la ciudad, pero también globalmente en las naciones y en el mundo. Amén. Entonces es importante, el propósito de la iglesia es adorar, pero la tarea para lograr esto es hacer discípulos para que todas las naciones le adoren. Y a su nombre. El cuarto punto dice: motivar a los pastores, a los líderes de la iglesia que desarrollen iglesias, que tengan sus ojos
en Hechos 1:8. Hechos 1:8, usted sabe, y lo hemos estado repitiendo y lo vamos a leer en un ratito, ya, habla del derramamiento del Espíritu Santo y que seremos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Eso es lo que habla Hechos 1:8. Y que usted, iglesia, también nos motive a nosotros, que usted también esté presionando y esté de alguna manera orando y diga: pastor, yo quiero trabajar, pastor, evangelicemos, pastor, enseñemos, pastor, tengo esta idea, el Señor me ha puesto esto en mi corazón, eso es lo que yo quiero, eso me alegra. Los líderes estamos esperando también que Dios le hable a usted, que usted tenga ideas, que usted tenga un sentir del Señor y nos vamos a poner de acuerdo y esto va a ir avanzando. No tienen que esperar que solamente nosotros, los líderes, tengamos la idea o la revelación o la guía de Dios para las misiones o con respecto a lo que hay que hacer en la iglesia. También Dios te puede hablar a ti, y de hecho lo está haciendo, pero muchas veces has callado esa voz, muchas veces has sido tímido y no has querido hablar. Por eso yo te digo, sé valiente. Cuando Dios ponga un sentir en tu corazón, no pierdes nada. Ven, háblanos, coméntanos lo que Dios te está mostrando y nos vamos a poner de acuerdo. Quién sabe si de ustedes van a salir planes tremendos, misioneros se van a levantar, ministros se van a levantar. De hecho, eso es lo que el Señor está haciendo. Por eso usted también tiene que ayudarnos y tiene que ser parte de la visión. Dile al que está a tu lado: tú tienes que ser parte de la visión. Amén. Para que tengamos un equilibrio sano en esta palabra. Vamos a ir a la próxima diapositiva. Y vamos a leer ahora sí Juan 17:14 que habíamos buscado hasta el 21. Dice así: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo y como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por lo que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Poderosa palabra. Jesús oró por sus discípulos, pero también oró por los discípulos de sus discípulos. O sea que en esa oración Jesús oró por nosotros también. Jesús estaba pidiendo por ti, para que lo que tú les hables, tú les impartas, tú les abraces, ellos también puedan creer en el Evangelio. Entonces no estás solo, estás respaldado por la palabra y estás respaldado por la oración de Jesús, que no hizo solamente esa oración, sino que continuamente está intercediendo al Padre Celestial por cada uno de nosotros. Señor, ayuda a Ariel. Papá, perdona al pastor Dani. Señor, perdona a Panchito, Señor, porque mira, y todo el tiempo están pidiendo que seamos ayudados, y que el Señor tenga misericordia, compasión de nosotros, que nos ayude, ¿verdad? Está intercediendo por nosotros como un abogado, dice la palabra. Qué precioso, gloria a Dios. Entonces aquí leíamos en Juan 17:14 al 21 que Jesús pidió que nosotros no seamos quitados del mundo, sino que nos fortalezca. Porque miren, estamos viviendo en un mundo lleno de maldad y no es que Dios nos va a apartar. Muchas sectas han querido apartarse de la sociedad y se han ido a un campo y han hecho una comunidad donde es cerrado y nadie puede salir ni nadie puede entrar, para que ellos no vean el pecado y la maldad. Pero la palabra en Juan 17, del 14 al 21, nos muestra que Dios nos puso en este mundo lleno de maldad. A propósito nos puso, ¿sabe qué? Para alumbrar su luz, para hacer sal en esta tierra, porque la luz vence las tinieblas. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted no diga: ay, estoy en mi trabajo y estoy lleno de borrachos, o estoy lleno de personas malas, o estoy allí en mi pueblo, o mis vecinos son gente mala. Señor, ¿cómo me pusiste ahí? ¿Por qué me pusiste ahí? Algunos dicen: ¿por qué me diste ese vecino tan peleón, Señor? ¿Por qué me diste este hijo o este esposo tan, no? ¿Sabe por qué le dio eso el Señor? A propósito, porque quiere que tú seas sal y luz, porque quiere que tú seas testimonio y que tú provoques transformación en ese lugar y que tú puedas mostrar la gloria de Dios. Es más, cuando hay gente problemática a nuestro alrededor, es totalmente, podemos decir, intencional de parte del Señor, para que nosotros podamos ser formados, pero también para que seamos luz. Fíjense, no solamente es una cosa, el Señor nos forma a través de estos problemas y estas relaciones con gente difícil y gente en el mundo, pero también
Él quiere que nosotros afectemos a ellos. Por eso usted no se queje cuando esté en medio de la maldad. Por eso usted no se queje cuando está en medio de malos vecinos. Por eso usted no se queje en su ambiente de trabajo, porque tiene gente que es muy dañina. No, sino más bien agradézcale al Señor y haga esta oración. Señor, ayúdame a ser fuerte y ayúdame a dar testimonio de tu palabra, Señor, y que yo sea fiel aquí y que nada me quite de tu voluntad, para que cuando estas personas, estos impíos, vean que tú estás en mí, ellos también vengan a tus pies y se conviertan a tu camino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Debemos ser parte de una iglesia local, pero también somos parte de una iglesia global, de la iglesia de Cristo en todo el mundo, en todas las naciones. Y algunas veces nos hemos conformado solamente con las 4 paredes, pero la iglesia va mucho más de eso. El Señor nos está llevando, nos está impulsando a eso. Por lo tanto, ¿qué debe ser entonces la iglesia? No sé si se ve de allá, pero yo se lo voy a leer. La iglesia es un organismo vivo, funcionando bajo la unción del Espíritu Santo, edificando a la gente a la imagen y semejanza de Jesucristo para alinear su propósito y hacerlo conforme al propósito de Dios. Mientras buscamos ser como Cristo, tenemos que reconocer que Dios nos ha dado su poder para lograr su propósito. La iglesia, amada, es un organismo vivo, no es un organismo estático, es un organismo vivo. Diga conmigo, es un organismo vivo. Tiene que haber acción, tiene que haber dinamismo, ¿verdad? Entonces, que está funcionando, dice, bajo la unción del Espíritu Santo. Si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, obre en nuestra familia, obre en la iglesia, no vamos a poder cumplir la gran comisión. Porque el Espíritu Santo hace que edifiquemos a las personas, a la iglesia, a la imagen y semejanza de Jesucristo, para alinearnos a su propósito. Esto quiere decir para ser obediente y para hacer lo que a Él le agrada. Amén. Entonces, vamos más abajo, dice el poder de Dios para la iglesia. Ahí en Hechos 1:8. No es necesario que lo busques, porque aquí está el versículo. Jesús les dijo, pero recibiréis poder. Diga conmigo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Ven? Y yo sigo leyendo lo demás. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes cuándo tenemos poder para predicar? Cuando desciende, cuando está en nosotros operando el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando hemos contristado al Espíritu Santo, cuando le hemos apagado, cuando no tenemos comunión con Él, no tenemos ganas de predicar, no tenemos ganas de obedecer, no tenemos ganas de servir. Porque no hay poder, porque no ha habido oración, porque no hay palabra, porque no hay obediencia, ¿verdad? Porque no estamos caminando bajo la guía y la influencia del Espíritu Santo. Pero cuando el Espíritu Santo viene, nosotros nos activa y empezamos a movernos como leche en vida. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde tengo que ir? Quiero evangelizar, quiero hablar, quiero hacer discípulos, voy a servir, voy a ayudar. Entonces, el creyente que está lleno del Espíritu Santo siempre está buscando servir a Dios, sirviendo a otros también y edificando la iglesia local. Amén. Toque el que está a su lado y diga: esta palabra es para ti. No se duerma, mi hermano. Nos quedan como 10 minutos y finalizamos. No se duerma. Adelante, atienda la palabra. Teníamos unos 2 o 3 ahí que me estaban un poquito haciendo la venia por rato. ¿Ya? Dios los libre de todo sueño en este momento. Amén. Y continuemos. Entonces, cuando el poder de Dios llega, la iglesia de Dios sale. Diga esto conmigo: cuando el poder de Dios llega, la iglesia sale. Quiere decir que se activa. El siguiente diapositivo. Y mire usted, ahora en Hechos capítulo 2, en el capítulo 2 vemos que el poder de Dios llega a través del Espíritu Santo. La iglesia nace, establece su misión y se desarrolla un patrón de funciones. Al observar estas funciones hay que recordar que nosotros, su iglesia, para poder llevar a cabo nuestra tarea debemos estar funcionando de acuerdo al patrón bíblico. Viene el Espíritu Santo y nos da el poder, ¿verdad? Y la iglesia nace, se establece, entiende su misión y desarrolla sus funciones, sus ministerios, ¿verdad? El llamado de Dios. Entonces hay que recordar que para llevar a cabo nuestra tarea debemos estar enmarcados en la palabra, nada raro, ni ninguna doctrina errada, ni nada que esté fuera de eso, lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Entonces el patrón de la iglesia del primer siglo, o sea, la manera de hacerlo, está en Hechos 2:41 al 47. Vamos a ir a Hechos 2:41 al 47, rápidamente en su Biblia.
Y a propósito, no están algunos versículos ahí para que usted busque, porque algunos se acostumbran a leer en la pantalla solamente, ya no quieren traer su Biblia. 2:41 al 47, ¿ya? Esta era la manera en que cumplían esto. Este es el patrón de Dios para la iglesia, quiere decir el modelo. 2:41 al 47, perdón, 2:41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como ¿cuántos? Como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes en el templo, partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Mire este movimiento, mire esta dinámica de la iglesia primera que nos muestra el libro de Hechos. Es algo tremendo y ahí en este gráfico lo vemos. La iglesia se movía en evangelismo. El centro siempre era la adoración a Dios. Si usted se fija, el centro dice glorifica a Dios. Quiere decir que el centro de la iglesia es la adoración, es adorar al único Dios verdadero, nuestro Dios. Pero alrededor de esto está el evangelismo, está el discipulado, está la oración, está el compañerismo, la comunión unos con otros, está el ministerio, el servir a la iglesia, servir a otros, servir a Dios. También está la adoración, ¿verdad? Entonces todo esto glorifica a Dios. Y eso era lo que practicaba la iglesia en el principio. Diga conmigo: evangelismo, discipulado, oración, compañerismo, ministerio y adoración. Bien, entonces vamos a pasar a la otra diapositiva. Y ahí no sé si se ve bien. Dice: la iglesia local es el semillero y la fuerza misionera primaria de Dios. Es la iglesia la que está encargada, la iglesia local debe enviar misioneros. Ya tenemos algunos misioneros, ya tenemos algunos hermanos que están trabajando como misioneros, ¿verdad? Pero lo están haciendo de manera local en Bolivia, en Santa Cruz. Pero también el Señor, estoy seguro que está despertando corazones para misiones aquí, pero también para misiones fuera del país, misiones transculturales. Yo no sé si alguno de ustedes ha sentido un llamado misionero. Yo no sé si alguno de ustedes ha sentido un fuego de poder ir a predicarle a una etnia, a una nación, a un pueblo y establecerse ahí. Mire, todos somos misioneros, todos debemos cumplir la misión, pero estamos hablando de algo particular, de un llamado de Dios específico a algún pueblo, alguna ciudad, alguna nación donde Dios quiere que desarrollemos un trabajo y un ministerio. Quiero decirte, Dios está despertando a varios de ustedes. Dios está despertando jóvenes. El otro día hablamos con una joven que nos decía: pastor, arde en mi corazón el fuego misionero. Yo soy profesional, tengo mi carrera, pero siento que el Señor me está llamando a ir a otro departamento. Y nos dijo el departamento y es hacer este trabajo. Nos dijo el trabajo específico. Y nosotros escuchamos y oramos y entendimos que el camino es cierto, ¿verdad? Que va por ahí. Entonces vamos a apoyar este sentir del Señor. Y cuando usted sea despertado y el Señor ponga ese fuego en su corazón, ¿sabe qué vamos a hacer como iglesia? Vamos a apoyarlo, lo vamos a respaldar. No importa si hay dinero o no hay dinero, eso es secundario. Necesitamos creer y ser obedientes y Dios proveerá y Dios capacitará. Y a su nombre. Por eso no tenga miedo. Si usted siente del Señor un fuego de poder ir a las misiones, de poder entregarse al llamado del Señor, no tenga miedo, obedezca, venga, háblenos, porque como iglesia local somos responsables nosotros de enviar misioneros, de enviar no solamente aquí a nuestra ciudad y a Bolivia, sino también a las naciones. Y si Dios puso esa misión, también Dios pone los recursos, también Dios pone la manera, también Dios capacita. Por eso yo te invito, amada iglesia, que tú seas obediente. Que tú seas obediente. Por ahí el Señor te ha estado hablando que hagas algo. Por ahí el Señor te ha estado hablando de que tú debes ir a algún lugar, de que debes hacer algún trabajo y tú lo has estado escondiendo. Tal vez esta voz no es de Dios. No.
No puedo porque tengo este problema, esta barrera. Y muchas veces hemos estado negándonos a la voluntad del Señor. Deja de ponerle excusas al Señor, deja de ponerle barreras y activémonos también en la misión, porque el tiempo está cerca. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser discípulos en todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Jerusalén es nuestra propia casa, Jerusalén es nuestro propio lugar, ¿verdad? Donde nosotros estamos, en toda Judea, los pueblos, nuestro país, ¿verdad? En Samaria y hasta lo último de la tierra, las naciones alcanzadas por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muchas veces escuchamos historias bellas de misioneros que están haciendo la obra, que están sufriendo, pero que están ganando almas y testimonios y milagros tremendos. Pero ¿cuándo lo vamos a hacer nosotros? ¿Y nosotros cuándo? ¿Y nosotros cuándo? Quizás no todos los que están aquí van a ser misioneros a otras naciones, pero tú puedes ser misionero en tu trabajo, tú puedes ser misionero en tu barrio con tus vecinos, tú puedes ser misionero ahí donde Dios te ha puesto en ese negocio. Tú eres un misionero donde tú estás. Sea que vayas, sea que estés aquí en Santa Cruz, en el Plan 3000, sea que estés en Cotoca, o sea que estés en Caranavi, o en La Paz, o en Cochabamba, o en Brasil, o en China, o en África, donde Dios te ponga, somos misioneros. Tenemos que adoptar y tenemos que tener esa convicción de que Dios nos ha llamado y empezar a accionar. Pero esto no es posible si el Espíritu Santo de Dios no está ardiendo en nuestros corazones. Por eso, este año, el campamento de los días que vienen, en marzo, ¿verdad? Cuando el mundo celebra el carnaval, nosotros vamos de campamento para prepararnos y orar y tener un tiempo especial como iglesia. Está denominado On Fire. Espíritu Santo, enciéndenos. Ese va a ser el título. On Fire quiere decir en el fuego. Y entonces lo hemos denominado Espíritu Santo, enciéndenos, porque necesitamos tener una comunión continua con el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no está obrando en nosotros, usted no tiene ganas de leer la palabra, usted no tiene ganas de orar, usted no tiene ganas de venir a la iglesia, usted no tiene ganas de ayudar, no tiene ganas de servir. No hay vida cristiana sin el Espíritu Santo. Dile al que está a tu lado: no hay Cristo, no hay vida si no hay el Espíritu Santo. Por eso levanta tus manos conmigo, tus dos manos, y dile: Espíritu Santo. Díselo con fe, con necesidad: Espíritu Santo, te necesito, ayúdame, ven sobre mí. Pero dilo de verdad, porque necesitamos al Espíritu Santo. Amén. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie. Que podamos tener una música instrumental, un fondo musical para poder orar. Hoy es domingo misionero y vamos a hacer esto. Vamos a visitar las casas. Estamos comenzando por nuestra Jerusalén. Ya hemos hecho algunas misiones en pueblos. Como iglesia hemos ido a algunos pueblos. Es más, hemos hecho misiones en Argentina también. Usted sabe que hay en Neuquén, ¿verdad? Tenemos una congregación allá, Maranata Internacional. Pero necesitamos ordenar la casa antes de salir y de llenar la tierra, de llenar los pueblos y de ser obedientes al llamado transcultural de las misiones. Primeramente vamos a ser fieles en Jerusalén. Diga conmigo: en Jerusalén. Diga conmigo: en mi casa, en mi vida, en mi familia. Voy a ser fiel, voy a predicar, voy a hacer testimonio. ¿Amén? Voy a pedirte que se puedan unir por filas, los hermanos de cada fila de asiento, que se puedan unir, que puedan tomarse de los hombros, a manera de abrazarse un poco, y podamos orar los unos por los otros, para que el Señor encienda este fuego en nuestros corazones. Por ahí tu corazón ha estado frío, por ahí no has querido hacer nada, por ahí has estado cómodo, viviendo solamente la vida que cualquier ser humano que no tiene a Cristo vive. Pero hay mucho más que eso. Y Dios quiere activar tu corazón, Dios quiere usarte. El Espíritu Santo quiere capacitarte. No importa lo que estés viviendo en este momento, Él quiere traer orden a tu vida. No le pongas barreras al Señor. Así que vamos a orar los unos por los otros. Amén. Únanse cada fila, por los que están en su fila. Y empiecen a orar. Dile: Señor, oro por mi hermano, por mi hermana. Derrama, Espíritu Santo, tu fuego. Derrama, Espíritu Santo, tu fuego, para que podamos cumplir la gran comisión, para que no seamos egoístas, Señor. Haznos obedientes a ti. Así como los creyentes, Señor, de la iglesia primera,
que tenían el fuego de tu Espíritu Santo y no se conformaban solamente con aprender ellos, Señor, sino que también servían a otros. Que predicaban el Evangelio, Señor, y en ocasiones multitudes venían a tus pies por el poder de tu Espíritu Santo. Ese poder está aquí. Convéncenos, Señor. Avívanos, Señor. Enciéndenos, Señor. No nos dejes ahí en el lugar de comodidad, en el lugar de conformismo, en el lugar donde solo pensamos en nosotros mismos, Señor. Perdónanos, dile perdóname, Señor, por pensar solamente en mí mismo. Por pensar que la vida es solamente hacer lo que yo pienso, vivir para mí mismo, para mi propio beneficio, solamente de mi familia, de mi casa. Hay mucho más allá. Yo quiero servirte, yo quiero ser luz, yo quiero ser instrumento en tus manos. Me presento, Señor, como un instrumento de justicia. Llénanos, Espíritu Santo. Desciende, Espíritu Santo. Rompiendo todo pecado, rompiendo la estructura mental, rompiendo las excusas, rompiendo las ataduras. En el nombre de Jesús, haznos libres, Señor, para vivir esta verdad, para ser verdaderos discípulos. Hay mucha gente que te necesita, que está sufriendo, Señor. Hay mucha gente que no te conoce, que está a nuestro alrededor, Señor, y no hemos hecho nada. Y con tu amor y con tu justicia, Señor, podamos ser instrumentos fieles, administradores fieles de la gracia que nos has dado, Señor. Porque si algo hemos entendido es que todos podemos servir, que todos hemos sido impartidos, Señor, de capacidad, de dones, de talentos para servir, para edificar a la iglesia, para traer otros a Cristo. Y Señor, quiero ser obediente con tu llamado. Enciéndeme, Señor. Me rindo en esta mañana. Deja que el Espíritu Santo quite todo lo malo en tu corazón, quite toda excusa. Espíritu Santo, limpia los corazones, las mentes, Señor, y pon un fuego que nunca se apague en nuestros corazones. Pon un fuego que nunca se apague, porque tú prometiste que desde esta casa, Señor, iban a salir ministros a las naciones, Señor. Muchos de ellos son jóvenes, Señor, que han estado lidiando con inmoralidad sexual, con drogas y con alcohol, y nadie creía en ellos. Hay hermanos que nadie creía en ellos, Señor, pero tú los llevarás. Tú les estás transformando y la promesa está, pero nosotros necesitamos movernos, Señor, en esta verdad. Oh, aleluya. Porque no estamos solos. Tú prometiste tu Espíritu Santo, Señor. Creemos en ti. Quita toda incredulidad, Señor. Para eso ha venido. Quita todo peso, Señor, de opresión, de pecado. Las tinieblas no tienen parte en tu iglesia y los hijos de Dios. Somos libres en el nombre de Jesús para adorar, para testificar, para predicar, para amar, para hacer lo que Dios quiere que seamos, hombres y mujeres llenos de su Espíritu, hombres y mujeres llenos de su amor, hombres y mujeres llenos de su palabra. Enciéndenos, 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 enciéndenos. Le amamos, Señor, este es nuestro clamor. Enciéndenos, enciéndenos, enciéndenos. Manos obedientes. Actívanos, Señor. Que no estemos, Señor, perdiendo el tiempo. Que el enemigo no nos distraiga. Que no estemos distraídos en el mundo. Digamos lo que tú quieres, Señor. Cada uno, hasta el más nuevo, enciende
No tengas miedo, porque el Señor está afirmando el llamado en corazones que no habían estado atentos y no quisieron escuchar lo que Dios te estaba demandando y te estaba diciendo. Cree y acepta el llamado del Señor. Algunos de ustedes el Señor lo está llamando a Potosí, al Beni, a Tarija, a Sucre. Algunos de ustedes el Señor los está llamando a África a predicar, a Asia, en idioma, no sé qué Dios va a hacer. Dios te está capacitando y Dios está poniendo un fuego en tu corazón y Él pondrá lo necesario, pero necesitamos obedecer y empezar a entender que es su voluntad. Jóvenes, el Señor está levantando con el fuego en sus corazones para ir a los pueblos lejanos de Bolivia, allá dentro del Chapana, dentro de los pueblos secos donde nadie quiere entrar. El Señor está poniendo un fuego en tu corazón. Iglesia, haznos obedientes, Señor, a tu llamado. Haznos obedientes a tu llamado, Señor. Se levanta, Señor, los ministerios. Se levanta, Señor, los ministerios. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros, los pastores, Señor, aviva.